El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Que el Señor te bendiga. Nuevamente, seas bienvenido a nuestro podcast, Una Vida Reformada. Seguimos estudiando el Salmo 23 y las bendiciones que recibimos por parte de nuestro Dios por el hecho de ser sus ovejas. Hemos hablado de la provisión que recibimos de parte de nuestro buen pastor. Hemos hablado de la protección que Él nos brinda del temor, del error y de todo malhechor. Y hoy vamos a hablar de una bendición más que recibimos de parte de nuestro buen pastor, que no está explícitamente mencionada en las palabras del Salmo 23, pero que está implícita en la analogía del pastor y las ovejas. Y estoy hablando de la paciencia. ¿Qué tan paciente eres tú? ¿Te consideras una persona paciente o impaciente? ¿Tu paciencia tiene un límite pequeñito? ¿O podrías decir que tu paciencia es grande? Generalmente hablamos de paciencia con referencia a nuestra vida y a nuestras pruebas. Decimos, Dios está probando nuestra paciencia, o esta dificultad está poniendo a prueba mi paciencia. Pero no vamos a hablar hoy de nuestra paciencia, sino de la paciencia que tiene Dios para con nosotros. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué tanto ponemos nosotros a prueba la paciencia de Dios? ¿Crees tú que Dios es muy paciente contigo? ¿O te ves como una criatura tan dócil, tan mansa y humilde que no le da lata a Dios, que hace que Dios no tenga que aplicar paciencia en su trato contigo? Hay que pensar en esto, porque una de las bendiciones, de las muchas bendiciones de Dios para con nosotros, es su paciencia. Él no solo nos provee generosamente, Él no solo nos protege poderosamente, Él nos trata con mucha paciencia. Y es que si pensamos en la analogía entre el pastor y las ovejas, descubrimos que la tarea de un pastor requiere de mucha paciencia, porque ya vimos que las ovejas no son para nada dóciles ni muy hábiles que digamos, son más bien delicadas, son débiles, son torpes y un tanto tercas. Y si algo necesitará todo pastor al lidiar con las ovejas es mucha paciencia. Necesita paciencia para encaminar a esas ovejas que son dadas a descarriarse. Necesita paciencia para lidiar con las debilidades y torpezas de su rebaño. Necesita paciencia para ir conociendo a cada una de ellas y brindándoles lo que necesitan. Guiar a una oveja requiere una medida especial de paciencia. Pienso que es más fácil domesticar a un caballo o incluso a un perro, pero no a una oveja. El pastor necesita de mucha paciencia para con sus ovejas. Y nuestro Dios aplica mucha paciencia en su trato para con nosotros. Vaya que Dios ha de ser paciente para tratarnos con tanta bondad y con tanta misericordia, siendo nosotros tan testarudos a veces, tan torpes en otras ocasiones, tan dados a distraernos. Dios nos trata con paciencia. Si somos parte del rebaño de Cristo, somos bendecidos cuando Dios decide tratarnos con paciencia. Mire, una de las razones por las cuales yo no tengo mascotas es que no tengo paciencia para los animalitos. Alguna vez tuvimos perros cuando vivía con mis padres, pero por alguna razón nos tocaron perros muy tercos. El que no hacía un desastre en el jardín, bajaba la ropa del tendedero y le hacía pedacitos. Agarraban a mordidas nuestros libros y los destrozaban. Eran realmente tercos y mal portados. Poco a poco fueron desapareciendo esos perros y de alguna manera experimentamos alivio en casa. Qué triste que se fueron, qué triste que partieron, pero eran un dolor de cabeza en casa.
Y luego pienso en qué tan tercos, qué tan testarudos, qué tan rebeldes somos para con Dios. Y cómo es que Dios no nos ha desechado, cómo es que Dios no se ha cansado de nosotros, cómo es que Dios nos sigue dando día a día su misericordia, su gracia, su favor, su provisión. ¿Te das cuenta? Dios ha de usar mucha paciencia para con nosotros. Es triste, pero hay gente que se deshace hasta de sus hijos. Sorprende la maldad y la irresponsabilidad del ser humano, que puede tomar a su criaturita y envolverla en una bolsa para basura y dejarla abandonada en un tambo, simplemente porque se cansó de escuchar los llantos del bebé, simplemente porque ya no le dejaban dormir. Alguien que se desentiende de su hijo abandonándolo solo porque se le acabó la paciencia. Así de malos podemos ser como seres humanos. Y eso solo nos lleva a considerar lo admirados que deberíamos estar por la paciencia con que Dios trata a sus ovejas. Dios podría decir cualquier día de estos: ¿saben qué? Es suficiente. Batallo mucho con ustedes, no me hacen caso, no me ponen en primer lugar, no soy su todo en todo, no se someten a mí. Este Dios podría decir: ahí nos vemos, ya estoy harto, pero en vez de eso, se comporta como un pastor para con sus ovejas y pacientemente encamina a su rebaño. Se compromete con su rebaño al grado de perseverar en permanecer con su rebaño para que tengan dirección, provisión, protección y un camino seguro por donde andar. En Hechos capítulo 13, versículos del 17 en adelante, se nos narra el trato que tuvo Dios con Israel en el pasado. Dice la palabra que el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Fíjate en esa frase: por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Es interesante esta frase porque en otras partes de la Biblia encontramos que Dios se refiere a la experiencia de estos 40 años como el haber pastoreado a un pueblo. Dios pastoreó todo este tiempo a Israel. Pero aquí en Hechos capítulo 13, versículo 18, la frase es: Dios los soportó. Esa frase revela mucho acerca de cómo fue esa experiencia en el desierto. Mira que el pueblo de Israel no era un pueblo que todas las mañanas decidiera someterse a Dios de todo su corazón. Más de una vez se mostraron rebeldes, más de una vez se mostraron tercos, más de una vez quisieron incluso volver a Egipto. Y por eso entiendo que la frase que utilice Hechos 13:18 es soportó. Así es que si piensas que tú eres el único que soporta a alguien, ya sea tus hijos, tu esposo, tu suegra, tus vecinos, debes saber que incluso Dios te soporta a ti. Soportar encierra la idea de aguantar, tolerar, mostrar paciencia. Así fue Dios con su pueblo, lo soportó, y así es Dios con nosotros como pueblo hasta el día de hoy. Nos soporta, nos aguanta, nos tolera, tiene paciencia para con nosotros. En algunos momentos parece que la paciencia de Dios se empieza a agotar. En algunas escenas del pasado, allá en Éxodo capítulo 32, versículos del 9 al 11, en una ocasión Dios le dice a Moisés: ya me di cuenta una vez más que este pueblo es de dura cerviz, o sea, no se someten, no se humillan ante Dios. Déjame que encienda mi ira contra ellos, le dijo Dios a Moisés. Los voy a consumir y a ti voy a ponerte sobre una nación grande. Pero sabemos que Dios está probando en realidad a Moisés. Dios está probando el carácter de Moisés para ver si Moisés aplicará paciencia para con el pueblo de Dios. Dios es paciente para con su pueblo, pero estoy convencido de que estaba probando aquí la paciencia que Moisés mostraría al pueblo de Israel como líder. Y entonces Moisés intercede por Israel. En Éxodo 32:11 dice: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Nota lo que está haciendo Moisés.
Moisés está apelando a que fue Dios quien escogió a este pueblo, es tu pueblo. Moisés está apelando a que ya mostró Dios bastante de su poder y de su misericordia para con esta gente. Tú los sacaste con tu gran poder. Es como si Moisés le dijera a Dios, tú puedes, Señor. Desde que lo escogiste sabías cómo se iban a portar. Ha sido tu poder el que los ha traído hasta aquí. No los destruyas, por favor. Son tu pueblo. A veces me tengo que recordar eso para con mis dos engendritos. Cuando se están peleando, cuando uno está gritando y el otro está haciendo un berrinche, cuando no hacen caso o se rebelan contra la autoridad de papá y mamá, empieza a consumirse mi paciencia, empieza a calentarse mi cabeza y me tengo que recordar, son tus hijos, son tus pequeñitos, te toca a ti ser un padre para ellos. Y entonces le pido a Dios que me dé paciencia. ¿Te das cuenta de cuánta paciencia nos muestra el Señor como rebaño? ¿Te das cuenta de cuántas veces pondremos nosotros a prueba a Dios con nuestra terquedad, con nuestros berrinches, con nuestra desobediencia? ¿Y cuántas veces el Señor pudo haber dicho ya, hasta aquí, me tienes harto, nomás no entiendes, no te sometes, no me obedeces? Y en vez de eso, Él decide mostrarnos paciencia y seguir lidiando con nosotros. ¿Cómo se muestra la paciencia de Dios para con nosotros? Hablemos de eso. ¿Cómo se manifiesta la paciencia de Dios para con nosotros? Bueno, primero digamos que Dios manifiesta su paciencia al perdonarnos. Dios manifiesta su paciencia cuando perdona a su pueblo. Tanto extravío y tanto pecado en nosotros pondría en jaque a cualquier persona. Y una de las promesas que tenemos en la palabra de Dios es que todo aquel que en arrepentimiento busque a Dios recibirá perdón por sus pecados. Solo ponte a pensar cuántas veces has sido perdonado, cuántas veces Dios ha concedido el perdón por tus faltas, por tus transgresiones. Y en el perdón está involucrada la paciencia. Romanos 3:25 dice que Dios puso a Jesús como propiciación, o sea, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ojo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta frase es muy importante. Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no nos hizo recibir el justo castigo de nuestro extravío porque decidió pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Este es un versículo muy importante para entender la obra de Cristo. Romanos 3:25. Y nota que lo que dice es que al proveernos perdón, al pasar por alto nuestros pecados, estuvo involucrada la paciencia de Dios. Recuerda que la paga del pecado es muerte, y el pecado ante la ley es visto como una especie de deuda. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, el justo pago por nuestro pecado es nuestra muerte. Y piensa en Dios como aquel con quien estamos endeudados, viniendo a nosotros dispuesto a ejecutar el justo castigo por nuestros pecados. Pero no nos mata, no nos cobra, y vuelve una y otra vez, pero no cobra nada. Él está pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Él está dejando pasar el tiempo sin hacer el cobro justo por la deuda que hemos contraído. Hasta que una tarde en la cruz del Calvario decide cobrar. Determina que es momento de arreglar las cuentas. Pero quien paga la deuda no somos nosotros, sino el Hijo de Dios que en la cruz recibe la ira, la condenación y el infierno en lugar de nosotros que éramos los deudores. Eso debemos entender cuando leemos este pasaje. Dios pacientemente no cobró la deuda por nuestro pecado hasta que hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar en nuestro lugar y que pudo anular toda nuestra deuda. Y todo esto involucró paciencia. Dios nos perdona y en el perdón de nuestros pecados estuvo involucrada la paciencia de Dios.
Dios en su paciencia retuvo toda su ira, todo su enojo, todo su santo furor, hasta que hubo alguien sobre quien descargar toda esa maldición que merecieron nuestros pecados. Y aquella tarde en la cruz es Jesús quien recibió en su cuerpo y en su espíritu toda la maldición que nosotros merecíamos. La fuerza destructora de Dios, más terrible que 1000 diluvios, más aterradora que el fuego y el azufre de Sodoma y Gomorra, más mortal que el coronavirus y todas las víctimas que ya se ha cobrado. El infierno mismo fue descargado sobre Jesús. Dios pacientemente pasó por alto el pecado de la humanidad hasta que llegó el momento de castigarlo en Jesús, de manera que nuestra salvación fuera posible gracias a la mediación de este Hijo de Dios y gracias a la paciencia que Dios mostró para con su pueblo elegido. Por eso celebramos las palabras del Salmo 103, los versículos del 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Ahí está la paciencia de Dios, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él ha mostrado paciencia, y Él ha provisto en su Hijo Jesús la salvación de nuestras almas. Dios es paciente para con su pueblo. Cada vez que Él nos perdona, cada vez que Cristo intercede por nosotros, Dios está mostrando paciencia. Dios es paciente además al perseverar con su pueblo. Dios persevera con su pueblo. Hay una doctrina reformada que se llama la perseverancia de los santos. La Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 17 dice así: a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Básicamente lo que significa es que los hijos de Dios van a perseverar hasta el fin. No se pueden perder, no se pueden extraviar. De vez en cuando pueden mostrar cierta distracción y cierta decadencia espiritual, pero finalmente se van a mantener en el camino del Señor y van a llegar hasta la meta en fidelidad. Ahora, si lo piensas bien, la razón por la cual los creyentes se mantienen firmes en Cristo a pesar de toda contrariedad y pueden llegar hasta el final, no es tanto gracias a la perseverancia de ellos, sino a la perseverancia de Dios. Es decir, ¿qué hace posible que tú y yo no caigamos ni total ni definitivamente del estado de gracia? ¿Cómo es posible que no nos descarriemos, que no volvamos a nuestra vida antigua? ¿Nuestra fuerza de voluntad? ¿Nuestro poder? ¿Nuestra inteligencia? No, de ninguna manera. Es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos mantiene. Por eso algunos han propuesto que a esta doctrina, en vez de llamarle la perseverancia de los santos, le llamemos la perseverancia de Dios, porque es Dios quien persevera con su pueblo, tal como el pastor persevera con sus ovejas. Cuando éstas se muestran torpes, cuando éstas se muestran débiles, cuando éstas se muestran tercas, el pastor persevera con ellas, se mantiene firme, se mantiene fiel. No es lo mismo decir que yo estoy agarrado de Dios a decir que es la mano de Dios la que me tiene agarrado a mí. Si soy yo el que se agarra de Dios y todo depende de mi voluntad, me voy a acabar soltando. Pero no soy yo el que se agarra de Dios, sino que es Él quien me sostiene a mí. Los papás sabemos de eso. Cuando vamos a cruzar una calle, no es el hijo el que se agarra de papá, es papá quien tiene bien agarrado a su hijo. No son las ovejas las que perseveran con el pastor, es el pastor el que persevera con las ovejas, mostrando su gracia, mostrando su fidelidad, mostrando su misericordia. Dios es paciente con nosotros y en esa paciencia lo que hace es perseverar en amarnos, en suplirnos. Él no se rinde, Él no tira la toalla. Somos un pueblo difícil y complicado, pero Él persevera con nosotros. Pacientemente
nos perdona, pacientemente persevera en mostrarnos el camino que debemos seguir y nos extiende cada día su misericordia, su amor y su gracia. Y algo más, esta paciencia de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios está perfeccionando a su pueblo. Dios perfecciona a su pueblo. Todo pastor sabe que cuando hay una oveja nueva en el rebaño, requiere todavía de más paciencia. Un corderito es todavía más torpe que las ovejas grandes. Una oveja bebé requiere más cuidados. Todos nosotros ingresamos al rebaño del Señor en un estado de torpeza y fragilidad. Pero lo que está haciendo Dios es perfeccionando a sus ovejas, llevándolas a la madurez, cuidando su crecimiento, de manera que estas ovejas muestren cada vez menos torpeza, muestren cada vez mayor obediencia, mayor confianza en su voz, mayor precaución al caminar. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, 6, que él está seguro de que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está haciendo Dios con sus ovejas. Eso hace cada día Cristo en su pueblo. Perfecciona a los santos, los lleva a madurar, los lleva a confiar más en su palabra, los lleva a depender más de su voluntad. Dios está perfeccionando a su pueblo, tal como un alfarero le está dando forma al barro, tal como un pastor está guiando día a día a sus ovejas. Y debemos estar conscientes de eso. La vida cristiana es una vida de perfeccionamiento, no es una vida de estancamiento, no es una vida de pasividad. El Señor está moldeándonos, el Señor está dirigiendo nuestras vidas y se espera que cada uno de nosotros corra hacia la madurez. Deberíamos estar interesados en alcanzar la madurez. En Hebreos capítulo 5 del 12 al 14, el autor de esta carta reprende a los hermanos con palabras bastante directas, pero bastante necesarias también. La reprensión dice así: hermanos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La reprensión de este pasaje es: muchos de ustedes ya deberían ser menos torpes, ya deberían ser menos tercos, ya deberían ser maduros. Pero son todavía como bebés que necesitan un alimento blandito. Y así no llegaremos al estado de madurez que Dios desea. Hermano mío, Dios es paciente contigo y te perdona cada vez que tú procedes al arrepentimiento. Y persevera en bendecirte, en dirigirte, en consolarte, en darte bienestar. Pero asimismo debes saber que Él quiere perfeccionarte, que Él de ninguna manera espera que tú sigas siendo tan torpe y distraído como lo eras al principio. Él quiere que tú estés despierto a su palabra. Él quiere que tú seas astuto para que no hagas caso de cualquier voz que nos rodea. Él quiere que tú estés bien entrenado en conocer su voluntad. Él quiere nuestra madurez. El propósito del ministerio en la iglesia, el propósito de aprender la palabra de Dios es que vayamos madurando en Cristo. Cuanto mayor madurez alcancemos, menor torpeza, menor terquedad, menor desobediencia manifestaremos. Y estaremos más preparados para toda buena obra, para poder huir del error, para poder tomar decisiones sabias. Y en medio de todo este proceso, seguiremos cayendo y seguiremos tropezando. Y Dios está dispuesto a mostrarse paciente con nosotros. Siempre habrá perdón para los arrepentidos. Siempre habrá auxilio para las ovejas del Señor. Pero asimismo el Señor perseverará en madurar a su pueblo, en santificar a sus ovejas. Cuando pienses en la vida cristiana y en tu relación con el Señor, no solo te enfoques en las bendiciones que recibes cada día, sino busca cumplir el propósito de Dios para con tu vida, que es que tú seas una oveja madura, obediente, sumisa,
que tú seas un miembro fiel de su pueblo, que busques la sabiduría, que busques la santidad. El Señor es paciente con nosotros y Él perseverará cada día en moldearnos, en perfeccionarnos, a fin de que este rebaño cada vez más escuche su voz y se someta a Él de toda voluntad. Quizá tú pierdas la paciencia con las personas, quizá pierdas la paciencia ante las dificultades, a lo mejor hasta pierdes la paciencia contigo mismo, pero gózate en saber que Dios, como buen pastor, nunca pierde la paciencia con su rebaño. Él nos perdona, Él persevera en amarnos y Él nos perfecciona en su palabra, por su espíritu, para su gloria. Déjate conducir por el buen pastor, aprende a escuchar su voz y gózate en saber que Él es clemente y misericordioso, en saber que Él es paciente para con su rebaño. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Día a día, tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza, en sombras viví, mas hoy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque